y describe todo lo que era Tijuana cuando él llegó en 1973. En cambio, en Humo Niebla se describe la vida de Tijuana de los 50 en adelante, al grado de que en una escena los estudiantes de la Poli salen corriendo un 12 de diciembre de 1956 a ver el incendio de la torre, yo entre ellos. Se quemó hasta sus cimientos la torre y yo vi el incendio. Todos los estudiantes salieron de la Poli a ver el incendio, 1956, y describe todo lo que era Tijuana. Tijuana, ¿qué fue primero Tijuana? Un casino y una cantina con un hipódromo. Después, ¿qué fue? Fue una industria de divorcios. Y después, ¿qué fue? Fue un lugar donde lo que predominaban eran las farmacias y las gasolineras elegantes, bonitas, parecían maquetas. Y después, ¿qué fue? ¿Las maquiladoras? Las maquiladoras, después de que el hipódromo se quemó y terminó la era turística de Tijuana. Bueno, terminó lo que era Tijuana. Le quedó nada más la reputación. Eso es lo que contienen los 3 libros. Yo recomiendo que si quieren, el que no... la rifa que voy a hacer tiene el propósito de rifar los 3 libros. Primero Punta de Fierro, después Humo Niebla y después El Doctor Peninsular, con una condición para el que se los saque. Que el que se saque Punta de Fierro le preste el libro al que se sacó Humo Niebla. Y el que se saque Doctor Peninsular también participe del intercambio. Y una vez que los 3 hayan leído los 3 libros, los donen al círculo. Para que aquel que quiera leerlo, que venga aquí y lo lea aquí. Y si quiere llevárselo, que deje $50 de depósito, si no, no vuelve. Si no, no vuelve. No, me parece bien la manera en que lo estás diciendo. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Sí, claro. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos? Tomen asiento, ahí hay 2 asientos de aquel lado, por favor. Tomen. Yo me gustaría, antes de que siga adelante, ¿por qué no le damos lectura al prólogo de Punta Fierro? Punta de Fierro. ¿Quieres leer tú o lo leo yo? No, léelo tú. Okay. Es una página nada más. ¿Me da chance de hacer una pregunta? Vamos, porque con el prólogo ya... Si le das chance de hacer una pregunta. ¿Por qué no te lo han pedido para cinematografía? No. No. Eso, Es que es como una película eso, ¿no? Sí. Para hacer una buena película, imagínate. son películas, son novelas escritas. Pero no, primero tienen que conocer los libros para poder que alguien se interese. Digo, como fundamento para darse a conocer, las editoriales a mí me prometen traducir los libros a todos los idiomas después de vender 5,000 ejemplares. Entonces estos libros van a ser leídos en inglés después de que se hayan vendido 5,000 ejemplares. Y entonces viene el periodo en el que productores de cine o cualquier otro tipo de gente relacionada se interese, productores, guionistas, etcétera. Pero a mí ya no me va a tocar, yo pienso. No, claro que sí me puede tocar todavía. Pues, de Rangel, Punta de Fierro, prólogo. Dice, en esta vida hay que tener estilo para todo. El estilo es la identificación de marca. Sin estilo no hay personalidad ni punto de referencia. Por eso, cuando se empieza a leer el trabajo de un escritor sin estilo, después de las primeras páginas, el interés se pierde. El lector intuye que no vale la pena seguir leyendo. En el periodo en que yo terminé este trabajo, todo el mundo quería escribir un libro. Incluso algunos que difícilmente sabían firmar querían escribir un libro. Bueno, no hay nada censurable en escribir un libro, excepto cuando pretendes que a todo mundo le interese lo que escribes.
Se puede escribir un libro alrededor de un suceso extraordinario, de una cadena de hechos comunes, de una vida sobresaliente o de una dinastía ilustre. Se puede escribir casi de cualquier cosa. Se escribe desde que se inventó la escritura y, por supuesto, se seguirá escribiendo mientras una bomba de esas que han inventado últimamente no nos arruine la intención. Claro, los temas son inagotables y los géneros innumerables, pero todos giran alrededor de 3 elementos fundamentales: los hechos reales, los imaginarios y los ficticios basados en hechos reales. Obviamente, yo fui uno del montón que se empeñó en escribir su libro. Mi problema era, sin embargo, el tema. ¿Cómo encontrar algo que fuera de interés para los que todavía leen? Yo no soy nadie y a nadie le interesa leer algo de alguien que no es nadie. Paradójicamente, en mi propio anonimato encontré la respuesta. Escribir algo que me interesara a mí era la clave. Algo que yo hubiese vivido y sentido intensamente para narrarlo desde lo más profundo de mi corazón. No comparto la idea de que un producto cualquiera no gusta si no se hizo pensando en los demás. Opino exactamente lo contrario. La inspiración es el origen de todas las creaciones intelectuales y el resultado, en principio, debe satisfacer al creador. La inspiración del creador es la fuente de su obra que, a fin de cuentas, sale de sí mismo. Buscar inspiración en el gusto de los demás es convertirse en espectador estéril, en rehén del temor de no gustar. Desde luego, a nadie le interesa la vida de alguien como yo. Por esa razón, este libro es mitad ficción, mitad verdad. Concluir cuál mitad es más interesante no tiene relevancia. Tocar el corazón de los demás con algo que sale del mío propio es lo importante. Para lograrlo, es fundamental que usted siga leyendo y para que termine, que le guste mi estilo es vital. ¿Y qué es lo que, interesándome a mí, pudiera interesarle a los demás? Lo que en mayor o menor grado nos concierne a todos, supongo: el aire, la tierra, la vida con sus penas y sus glorias. En síntesis, lo que todos hemos experimentado. Si usted terminó de leer este prólogo, hay enormes probabilidades de que termine también el libro. Ojalá que así sea. ¿Está interesante? Sí. Sí. ¿Termina? ¿Ya empezaste y terminaste el prólogo? Sí, ¿Sigue? Lo voy a leer. Sí. Se vale hacer preguntas, dijo Rangel. Sí. Y el prólogo no concluye con esa intención de saber quién es Rangel. Aquí lo manejas para que uno intuya. Yo te pregunto, ¿por qué escribiste Rangel? ¿Quién es Rangel? Rangel, bueno, ¿por qué Rangel? Es la primera pregunta. Porque yo vivía con una cubana que trabajaba entre gringos en el Banco de América en una ciudad de Los Ángeles. Y una vez fui a buscarla y el gringo que me recibió me preguntó de parte de quién. Le dije, de Rafael. Marisol, te habla Rangel, le dijo. Y entonces dije yo, bueno, un poco de misterio ayuda. Que si yo me pongo Rafael Rivera, bueno, ya soy igual que todos los demás, tienen un nombre y un apellido. Pero Rangel no es ni nombre ni apellido en el libro. Para muchos es un apellido y para otros es un nombre, porque firmo como Rangel. Dicho de otra manera, lo hice así, por lo que acabo de decir, un poquito de misterio ayuda. Por eso lo hice así. Por eso
uso un seudónimo. Por eso no aparecen mis fotografías aquí, por eso no tengo nada que ver con ello. Perfecto, Eso. gracias. Qué bien. Sí, sí. Y ese es el prólogo del primero. Tienes, también aquí hay que, es prólogo aquí, en el Humo Niebla. Todos los libros tienen que traer. ¿Es el prefacio? Debe haber, si es prólogo o prefacio. Ok. Prefacio, sí, aquí está. Nomás que es más largo, ¿verdad? No, al contrario, si es prefacio Sí, sí. es muy poco. Prefacio. Dice, hubo un tiempo en que la Baja California fue un remoto pedazo de mi patria, aislado territorialmente por un desierto tan vasto como Alemania y Suiza juntos, y dependientes, ¿verdad? Dependientes por su mismo aislamiento del poder estadounidense. Pero no es dependientes, sino dependiente en singular, ¿no? Es dependientes, aquí está en plural. Error de la editorial. Ajá. Dice, en las incipientes ciudades peninsulares de la frontera norte se formó una raza con raíces asombrosamente mexicanas. Si bien la vida local se ajusta a las normas imperantes del otro lado de la línea fronteriza, el espíritu del baja californiano, nacido o colonizador aventurero, era de una mexicanidad recalcitrante. La Baja California fue, en la década de los 50, como un México pequeño jugando con dos culturas, una al norte con todas sus ventajas materiales y la otra al sur con la fuerza anímica que da la nostalgia. A mí me tocó vivir montado en ambas. Ok. Es la verdad. Sí, sí. Pero yo me atrevo a decir, digo, va a sonar como comercial a mi persona, pero honestamente lo creo. Yo creo que el trabajo junto de los dos libros es uno de los trabajos más profundos que se han hecho de la Baja California. No es únicamente la Baja California que conocieron mis padres o mis abuelos o yo. Es el origen mismo, el génesis de lo que es ahora Tijuana y lo que fue Mexicali. Porque la gente dice, bueno, el Mexicali de los 50 era de tal manera, era así, era asá. Tijuana dicen lo mismo, pero yo me voy hasta 1814 para comprender lo que es Tijuana y lo que pudo ser si no se hubieran prohibido los casinos y el juego. Haciendo la tabla comparativa que mencioné al principio, comparándolo con Las Vegas. Yo trabajé 40 años recabando información, pero información precisa, y luego ajustando la información a un hilo conductor que me permitiera narrar todo esto sin que el lector perdiera el interés. Porque no es lo mismo leer un documento atiborrado de fechas y de lugares y documentos que se mencionan, a narrar la vida, las desdichas y la felicidad de personas con nombre y apellido. Es decir, es la diferencia entre leer un documento histórico y ver una película histórica. Así es. Que yo, por ejemplo, puedo ver Ben-Hur, leer la historia de Ben-Hur y me va a decir Ben-Hur fue tal y cual, pero en el cine lo veo actuando, riéndose, platicando, enamorándose, etc. Y es lo mismo que sucede aquí. Ahora, cuando yo digo que el libro empieza con Doña U, es porque es necesario crear ese hilo conductor. Yo no puedo empezar en Baja California para darle gusto al baja californiano, nada más pudiendo abarcar más territorio. Por eso abarco desde Sinaloa hasta lo que es la Baja California, hasta Ensenada, en los dos libros, para poder crear ese hilo conductor fuera del estado. ¿Qué haría yo si me limitara nada más a la Baja California? Tendría que escribir a raíz
de 1910 o de 1920, que sería una generación y la que sigue. Pero no, yo me voy más atrás para poder que los personajes, y me voy más al sur para poder que los personajes que vienen del sur a la Baja California se interesen en saber qué pasó aquí antes de que ellos llegaran. Es decir, si tú eres baja californiano y yo escribo un libro de ti, pues no puedo escribir más que de ti y de tu papá. ¿Qué me importa lo que tu abuelo hizo o no hizo? Porque tu abuelo no nació aquí, forzosamente nació fuera de aquí. Entonces tu vida me limita a mí a un número muy pequeño de años. Pero si yo me voy a 1937 con personas ya adultas, eso es obvio que vienen de allá porque allá nacieron. Acá no había nadie. Cuando yo llegué a Baja California en 1954, era muy difícil encontrar una persona nacida en Mexicali. Todos eran nacidos afuera. Todos eran colonizadores. Por eso el libro nace fuera de Baja California. Para poder abarcar un periodo que cubra 3 generaciones con un interés permanente. Claro. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la rifa? No, pero el prefacio Ah, bueno, pero es el ¿no? Qué bueno. Ok, prefacio. Soy médico. Ejerzo en un caserón ubicado en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Mi consultorio ha sido parte integral de la Casa Vieja, como se ha conocido a la propiedad de la familia por cerca de 200 años o quizá más. Siempre hubo un médico entre los Sotizábal de León. El primero se llamaba Arístides, un excéntrico estudioso de la historia universal. Mi padre, Lancelot, heredó el consultorio y una ya considerable fortuna en tierras y en metálico. Cuando el viejo decidió colgar el bisturí, me extendió las llaves sin más protocolo. Yo, Sigfrido Sotizábal de León, muy pronto haría lo propio con mi hijo Saladino. Se llaman los 3 de nombres raros. Uno se llama Saladino, el otro es Sigfrido, el otro, ¿cómo se llama? Lancelot. Lancelot. Oh, Lancelot. Adelante, sígueme. Vas bien. Soy médico, pero también soy una mezcla de Diego Rivera, Indio Fernández y Cavernario Galindo. Vaya. La rebeldía del indio, la rugiente ruindad del cavernario y la libido desbocada de Diego son algunas medallitas que me cuelgan. Soy, en suma, el Sotizábal que echó a perder la danza, según mi abuela y algunos persignados de la alta sociedad chilanga. Quizá tengan razón cuando me endilgan esa cualidad. No obstante, tengo algo a mi favor. Fui el primero en eliminar el ridículo apóstrofe de León de nuestro apellido y sustituirlo por un D más proletario. Si bien me llevó tiempo echar a perder la danza, en el quehacer me la pasé de maravilla. Soy de los convencidos que ser la oveja negra de una familia adinerada es la mar de divertido. Si usted conoce México DF, amable lector, asumirá que somos una familia que no ha sufrido por falta de recursos. La Casa Vieja ocupa un buen trozo de manzana en un punto de la cuchilla entre Insurgentes, Hamburgo y Nápoles. Es una zona comercial con escasas casas habitación a tiro de piedra de la glorieta de Cuauhtémoc. A mi barrio, los pirurris chilangos le llaman la zona rosa, aunque esta sea solo un pequeño sector de la colonia Juárez. La célebre zona rosa de la capital mexicana, pues, ha proveído la mayoría de mis clientes. Aparte, los Sotizábal hemos navegado siempre con fortuna en el mar de la abundancia, al grado que yo nunca me he distinguido por sudar lo que me como. De no haber sido por mi padre, yo no me hubiera graduado ni siquiera de enfermero. Si acaso, hubiera sido un buen chofer de ambulancia. Sin embargo, a juzgar por la historia familiar, no se crea que todo fue siempre sencillo. Mis antepasados llegaron de España con cascos, lanzas, espadas y armaduras.
Los padres de mi bisabuelo participaron en la lucha independentista y dicen los que saben que mucho antes otro Sotizábal llegó con Pedro de Alvarado antes de que éste provocara la matanza que dio lugar a la Noche Triste. Otros que también saben afirman que la familia perdió gran parte de su fortuna en la refriega revolucionaria y que el gobierno de Álvaro Obregón la restituyó a mi abuelo gracias a la participación del papá o el abuelo de mi tatarabuelo al lado de Morelos. A mis 59 ya he perdido algunas de mis medallitas. Del indio tal vez solo me quede la fealdad, de Diego la barriga y del cavernario la ruindad. Ya no hay ni rugidos, ni rebeldía, ni lívido galopante. La vida loca quedó atrás en una nube de cansancio. A Sigfrido Sotizábal de León le queda algo de cuerda en este planeta y un par de semanas como médico cirujano y partero en mi ciudad natal. Así pues, he decidido poner punto final a mi carrera profesional como tal y encontrar un nuevo significado a mi vida. Gracias. Y ahí empieza el viaje. Ya Y la- porque no me le quedan. Y la comunicación con los dos hijos. No haya cómo decirles que no había matrimonio cuando el primero nació.